Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos que están viendo esta transmisión ahorita, hoy, noviembre 30 del año 2021. Ante todo, ¿se escucha? Muy bien. Quiero pasar rápidamente saludando a los hermanos presentes. Pastor Dani Acevedo desde Lima, Perú. Ahí levante la manito para que los hermanos lo reconozcan. Ahí está mi pastor, dicen allá en Perú. Tenemos a Gabriel Pereira allá en Buenos Aires, Argentina. Junior Osorio en Venezuela. Silvia Rojas en México. Nancy Solís en Perú. Wildo y Viviana en Chile. Tenemos también para Susan Caterín Rodríguez, un abrazo a la distancia para Julio Jiménez y para Luis Martínez allá en Venezuela. Mi hermano, te mando un abrazo a la distancia grande. También quiero saludar rápidamente a Vanessa Rossi, que está viendo la transmisión en vivo y en directo. También para Marisol Mora aquí en New Jersey. También para doña Fabiolita Cortés, madre de nuestro hermano, amigo y pastor Edgar Escobar. Doña Fabiola, le mando un abrazo grande a la distancia. Y también para don Eduardo Escobar. También para Samuel Acevedo. Y también para todos los hermanos que se van conectando y se van sumando a esta transmisión. Hoy vamos a tocar o continuar con el estudio de Hechos de los Apóstoles. Hoy toca el capítulo 13. Pero primero vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial discernimiento, que nos acompañe, que nos guíe. ¿Qué le parece, mi hermano Dani? Nos regala la oración, por favor, mi hermano querido. Amén, pastor. A ver, mis hermanos, buenas noches, que Dios me los bendiga. Acompáñenme a cerrar los ojos, por favor, y inclinemos nuestro rostro. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias, mi Señor y mi Dios. Gracias, Padre, por separar estos tiempos para que nosotros podamos edificarnos en tu palabra, Señor. Te pedimos, mi Señor, te clamamos, te rogamos, Señor Santo, que seas tú que nos enseñe en esta noche, Señor mío. Que tu poder comience, Señor, a edificar nuestras vidas en el nombre de Jesús. Gracias te doy, mi Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén, mis hermanos queridos. Por favor, es muy importante que primero tengan en silencio los micrófonos. Perfecto, muy bien. Segundo, tengan, muy importante, cuando vayan a un estudio, tengan a la mano la espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, hasta partir los tuétanos y separar el espíritu del alma. Así que bueno, vamos a leer, yo lo voy a leer de corrido si me permiten, debido a que la lectura es un poco larga. Capítulo 13. Hasta mientras, permítame un segundo, que va a pasar una hermana a la sala. Permítame un segundo. Dios bendiga a la hermana Jacqueline. Permítame un segundo. Si quiero saber si se escucha bien. Si se escucha bien, ¿no? ¿Correcto? Perfecto. Bueno, muy bien. Ahora sí. Acompáñeme. Hechos capítulo 13. Permítame que lo pongo en pantalla para las personas que están viendo la transmisión. Hechos capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, permítame un segundo, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaba la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, atento con eso. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío,
Permítame un segundo, no se olviden los hermanos, silenciar el micrófono para que podamos avanzar. Permítame. Ok. Tenían también de ayudante a Juan de ayudante. Versículo 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de transformar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que le había sucedido, permítame un segundo, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando a Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Hasta ahí vamos a hacer la introducción a la lectura. Mis hermanos, síganme ustedes. Los hermanos que están presentes, por favor, no se olviden de mantener su micrófono en silencio para poder avanzar. Entonces, voy a ponerle la diapositiva para que ustedes puedan, permítame un segundo, por favor. Vamos a, permítame un segundo. Vamos a la siguiente diapositiva, pero primero, versículo 1. Permítame. Ok. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé y Simón, al que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el Tetrarca, y Saulo. Cuando menciona la escritura profetas y maestros, estos dos oficios del Espíritu están enumerados en 1 Corintios capítulo 12, versículo 28 y Efesios 4:11. La construcción gramatical no esclarece si de los 5 hombres que figuran, 2 eran profetas y maestros, o si los 3 primeros son los profetas y los últimos 2 maestros. El problema con este término es cómo es el oficio de la profecía
en el Nuevo Testamento. Si lo comparamos con el de los profetas del Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento son los redactores de la escritura en el Nuevo Testamento. Esta tarea la realizan los 12 apóstoles originales y sus ayudantes. El término apóstol se mantiene como un oficio de fundación. Oficio de fundación. Léase Efesios 4:11 y ya vamos a pasar a hacer un pequeño análisis de ese texto para que lo tengan claro. Permítame. Pero la situación cambió tras la muerte de los 12, pues ya no hay apóstoles ni profetas. La inspiración ha cesado, no hay más escritura inspirada, no hay más o no hay nueva revelación o revelación fresca. Sabemos que lo que hay es iluminación por parte del Espíritu Santo para nosotros poder entender lo que ya está escrito. El oficio de maestro se menciona en Hechos capítulo 13, versículo 1. En combinación con el de profecía, pero en Efesios 4:11 está vinculado a los pastores. En 2 Timoteo 1:11, Pablo dice que él es un predicador, apóstol y maestro. Y aquí aparece ser independiente, como lo expresa en Romanos 12, capítulo 7. También se diferencian en Santiago capítulo 3, versículo 1. Esto implica que tales oficios de liderazgo se pueden combinar en diferentes o en diversas maneras en cada creyente para satisfacer las necesidades de la iglesia en ese día o en ese lugar. Cada uno de estos talentosos líderes proclamó el evangelio de manera diferente. Ahora, muy bien, lo voy a poner en pantalla para las personas que están viendo. Tenemos, acompáñenme los hermanos que están presentes, Efesios capítulo 4, versículo 11. Y dice, y él mismo constituyó, y atento porque esto es muy, pero muy importante y muy delicado a la vez, para que no se haga doctrina basado en un texto fuera de contexto, mal interpretado o simplemente pues leído por leer, así por leer. Y él mismo, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, él mismo constituyó, no dice que está constituyendo constantemente nuevos profetas, nuevos apóstoles. Constituyó, tiempo pasado, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pastores y maestros. En el original griego, por cierto, estas dos últimas es un mismo oficio. Pastores y maestros. No es que si existan los 5 ministerios como mencionan y que si es que no hay los 5 ministerios, pues simplemente en esa iglesia está muerta espiritualmente. No. Por eso vamos a entender claramente cómo menciona el original griego. Lo pongo en pantalla para que mencionen. Ahí en la siguiente línea, ahí está una imagen. La siguiente línea dice que astos edoken tus men apostolus, tus de profitas, tus de evangelistas, tus de pimenas, kei didascalos. Si ustedes se dan cuenta, esa palabra kai, está uniendo pastores y maestros. O sea, no es que hay 5 oficios, sino que realmente el último es uno mismo. Si quieren entender mejor este texto, ahí tenemos el video de nuestro hermano Edgar en el canal de Biblia Libre Prédicas, en donde menciona si mal no recuerdo, los dones del Espíritu Santo. Y ahí también explica esto de manera ya más detallada. Pero se los pongo en el griego para que puedan ustedes entenderlo, ¿ok? Importante. Mi hermano, ¿y por qué usted lo analiza desde el griego? ¿Por qué no la analizamos en el español porque hablamos español? Bueno, porque la escritura, estamos hablando del Nuevo Testamento, fue escrito en griego. No fue escrito en español. Que lo tradujeron al español, eso es otra cosa. Incluso lo tradujeron también al inglés. Ahí tenemos la versión King James para todos los amigos de habla inglesa. Bueno, seguimos. Siguiente diapositiva.
¿En qué fundamento nos edificamos? ¿En las nuevas revelaciones? No. ¿Que alguien tuvo un sueño? No. ¿Que alguien bajó hasta el infierno y lo vio a personajes de la farándula? No. ¿O que alguien subió hasta el tercer cielo y después regresó y dijo, mira, No. Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y aquí le he puesto la imagen en pantalla. Los hermanos que están aquí presentes van a ver después la pantalla cuando vean este video, el reprise de este video. Aquí se habla de los apóstoles y profetas auténticos sobre lo que ya está escrito en los 66 libros que conforman las Sagradas Escrituras. No se habla de personas que se autoproclaman apóstoles en este tiempo, ni tampoco profetas. Ni tampoco que basan sus doctrinas en adivinaciones y que yo tuve un sueño y todas esas cosas fuera de la Biblia, ¿no? No voy a entrar en detalles para tratar Joel 2.28, que en los postreros tiempos, que soñarán visiones y tendrán sueños. No voy a entrar en ese detalle. Les recomiendo que vea esta serie que estamos tratando, Hechos de los Apóstoles, pero los capítulos anteriores. Entonces sigamos. Ahora, ahí les pongo en pantalla el mapa del viaje mientras continúo. Cuando el texto menciona Simón, apodado el níger o negro, como lo menciona, el término níger en latín es oscuro o negro. Algunos comentaristas tratan de relacionar esto con Simón, por ejemplo en Marcos 15:21. Cuando la Biblia menciona Lucio de Cirene, posiblemente es uno de los judíos helenistas que predicaron a los gentiles en Antioquía. Esto lo vemos en el capítulo 11, versículo 20. Él probablemente no sea Lucio, el que está mencionado en Romanos capítulo 16, versículo 21. Cuando la Biblia menciona sobre Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca, Manaén es la forma griega del hebreo Menahem, que significa consolador. Este hombre era un hermano de crianza de Herodes Antipas, o que creció con él, también llamado hermano de leche. Suntrofos, lo cual era considerado un hermano, probablemente. Lucas obtuvo mucha información acerca de Herodes de Antipas. Acuérdense que Lucas era muy, pero muy detallista. El tetrarca de las conversaciones con este hombre, recordamos que en tiempos anteriores había mencionado, ¿no? Por si acaso, Lucas era extremadamente detallista. Hay personas que preguntan, pero ¿por qué en el Evangelio de Lucas dice una cosa, en el Evangelio de Juan dice otra cosa, en el Evangelio de Marcos dice otra cosa? Pues claro, todos tienen algo en común. Había mencionado que si es que paramos a 4 personas en 4 puntas de una calle de 4 vías, ¿no, verdad? Que tiene 4 esquinas, y de repente hay un accidente, uno va a decir, el muchacho cayó al piso porque fue atropellado por un bus. En la otra esquina, la otra persona va a decir, el bus arrastró a un muchacho que cayó al piso, posiblemente se resbaló. Pero a la final estaban hablando de lo mismo, de que el muchacho se cayó. ¿Ok? Por si acaso. No es que la Biblia se contradice, ni que, pero acá lo menciona Marcos de una manera, acá lo menciona Lucas de otra manera. Por favor, es para entender los evangelios sinópticos, ¿no? Versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que yo os he llamado. Cuando menciona ministrando, es el término griego leiturgio, un compuesto de público y trabajo, de donde obtenemos el término liturgia. Originalmente se refería a alguien que hacía servicio público por cuenta propia. En este contexto implica un periodo de búsqueda de la voluntad de Dios durante un culto de adoración. El verbo puede referirse a toda la iglesia o las relacionadas solo con los 5 hombres.
mientras ayunaban. En el Antiguo Testamento hay un solo día de ayuno al año. El día de la expiación, que ustedes recordarán Levítico 16. Sin embargo, durante el primer siglo, el judaísmo rabínico había desarrollado 2 ayunos a la semana. Aunque los creyentes no requerimos del ayuno, ojo, no estoy diciendo que no debemos ayunar. Ok. Muchas veces es útil para discernir la voluntad de Dios, pero acompañado de lo principal, lo cual es la oración. Capítulo 14, versículo 23. Y recordamos que si una persona quiere ayunar para torcer la mano de Dios, lo único que va a pasar es hambre. Porque Dios es soberano. Es exactamente lo mismo que pasa cuando hay una de estas propagandas de venga el viernes, que es noche de sanaciones y milagros. ¿Y qué pasa si al Espíritu Santo no se le antoja ir ese viernes para hacer las sanaciones y milagros? Dios es soberano. Entonces lo mismo pasa con el ayuno. Nosotros ayunamos de vez en cuando, no para torcer la mano de Dios, sino para entender su voluntad. Señor, mira, ¿por qué te llevas a mi hijo? Yo te sirvo, Señor. Yo no lo entiendo, mas sin embargo, hágase tu voluntad. Porque sé que si mi hijo se acaba, un ejemplo, no estoy diciendo que voy a matar a mi hijo, ni que quiero, pero yo sé que el reino de los cielos le pertenecen a ellos, dice la Escritura, y que se haga tu perfecta voluntad. Tú eres el dueño de la vida. Ojo con eso, ¿no? Seguimos. La iglesia primitiva ayunaba. Hechos capítulo 13 lo confirma, versículos 2 y 3. Hechos 14, 23. Segunda de Corintios 6, 5. Segunda de Corintios 11, 27. Son determinantes el por qué y el cómo, ya que el tiempo, la lentitud y la frecuencia, bueno, eso ya es opcional. Es ayuno. No es una demostración de espiritualidad personal, sino la forma de acercarse más a Dios para buscar su dirección, su discernimiento, entender por qué suceden las cosas. Como lo mencioné, pues no para torcer su voluntad. Cuando la Biblia menciona que el Espíritu Santo dijo, es otra evidencia bíblica de la personalidad del Espíritu Santo. Si era audible o intuitiva, esa voz, pues no lo sabemos. Cuando la Biblia calla, nosotros callamos. Capítulo 8, versículo 29, capítulo 10, versículo 19, capítulo 11, versículo 12, capítulo 20, versículo 23, capítulo 21, 11. Es obvio que fue un mensaje muy específico. Véanlo en capítulo 16, versículos 6 y 7. Probablemente dado a través de uno de los profetas, por el cual opino que fue audible. Esto ya sí es opinión personal. Cuando la Escritura dice apartadme o apártame, es un imperativo aoristo activo, ya que es una orden dada en el pasado por el accionante, es decir, por el Espíritu Santo. El término es aporizo y tiene la misma connotación de santo o como era agiaxo, lo que implica que han sido apartados y equipados para una tarea asignada por Dios. Esto lo vemos en Romanos 1:1 y en Gálatas 1:15. Después de apartado, en el texto griego aparece la partícula de, que denota la intensidad. Esto lo vemos en Lucas 21:5, Primera de Corintios 6:20. Así que se debe responder con seriedad a la llamada del Espíritu Santo. Y podemos ver al respecto que hay un paralelo en la declaración de Pablo en Hechos capítulo 15, versículo 36. Cuando menciona que van a ser apartados, o sea, que se lo aparte para hacer un trabajo al cual lo ha llamado, esto es un indicativo perfecto medio de ponente. Porque el Espíritu es quien llama y equipa para las tareas del ministerio. Lo vemos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. Y en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11.
Seguimos, versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Aquí hay 3 participios auristo que describen los preparativos espirituales para enviar a los primeros misioneros de la iglesia de Antioquía. Mis hermanos, si uno de los que estamos presentes, nosotros nos convocamos para despedirlo, para que vaya a predicar. Ahora tenemos Misión Guatemala. Nuestro hermano Kevalex Córdoba va para Guatemala, va a llevar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que orar por él. Tenemos que reunirnos, tenemos que orar por él, de ese Padre Santo. Aquí va este hombre que necesitamos, por favor, que lo guíes. Él va a llevar unas Biblias, va a preparar ahí a unos hermanos que están de ese lado. Y bueno, oramos al Señor para que mande más obreros. Esta parece ser una acción conjunta de toda la congregación. Estamos hablando del orar para despedir al hermano que va a la misión, ¿no? O los hermanos. No solo de los profetas y maestros, sino que toda la iglesia debe participar en la gran comisión. Ustedes recuerdan la gran comisión. Y por tanto, ir y predicar el evangelio, etcétera, 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 ¿no? Ya habíamos mencionado qué significaba la imposición de manos. Este versículo en particular es uno de los textos ambiguos en los que se basa la moderna práctica de la ordenación. Sin embargo, no es apropiado como base bíblica para esas prácticas confesionales actuales, ya ustedes saben. Y hay muchos ejemplos físicos de la imposición de manos en la Biblia, ¿no? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Cuando el texto menciona que fueron enviados por el Espíritu Santo, este contexto no hace valer la autoridad de la iglesia local, pero sí la del Espíritu Santo. Él es la persona de la Trinidad que más destaca en Hechos de los Apóstoles. Y más bien el libro, bueno, se debería llamar no Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo. Debería llamarse así. Bueno, eso es un comentario personal. La nueva era mesiánica era conocida como la edad del Espíritu. Él llama, dona, dirige, convicta y da poder. Juan capítulo 14, versículos 16-17. Juan 14, 26. Juan 15, 26. Juan 16, del 7 al 15. No hay un ministerio permanente y efectivo sin la presencia del Espíritu Santo, sin su guía y sin su bendición. Seleucia era la ciudad portuaria de Antioquía en Siria. Se localizaba a unos 15 kilómetros al suroeste. Su nombre debe al general Alejandro el Grande, Seleucida, que gobernó esta zona tras la muerte de Alejandro. Chipre fue el hogar de Bernabé. Esto lo vemos en Hechos capítulo 4, versículo 36, donde había una gran población judía. En el Antiguo Testamento esto se conoce como Quitín. Él no fue el primer testigo cristiano en la isla. Bueno, eso lo vemos en Hechos capítulo 11, versículo 19 y 20. Estos 4 primeros versos constituyen o muestran el mejor compendio de eclesiología. Mi hermano, ¿qué es eclesiología? Les recomiendo la serie de eclesiología en el canal Biblia Libre Prédicas. Si mal no recuerdo, creo que son 4 o 5 videos. No recuerdo ahora, pero les recomiendo si alguien no entiende qué es eclesiología. Versículo 5. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Ahora, Salamina era la ciudad portuaria de la costa este de la isla de Chipre y el centro comercial de la isla. Cuando dice la escritura que empezaron o predicaron la palabra de Dios, pues la razón de esto es evidente. Estos judíos ya conocían el Antiguo Testamento.
Segundo, los judíos eran el pueblo elegido. Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3. Y tuvieron la primera oportunidad de responder. Hechos capítulo 3, versículo 26. Hechos 13, 46. Hechos 17, 2 y Romanos 1, 16. Si quieren, vayan anotándolo y al final del estudio lo van corroborando con sus Biblias. En los servicios de la sinagoga eran los gentiles quienes había sido atraídos por el único Dios verdadero, lo conocían en el Antiguo Testamento. Este se convirtió en habitual método misionero de Pablo donde hubiese una sinagoga. Pablo veía una sinagoga y que se metía a predicar. Cuando menciona este texto a Juan, se refiere a Juan Marcos, en cuya casa se reunían los discípulos. Hechos capítulo 12. Él también ha sido tradicionalmente el escritor del Evangelio de Marcos, que parece registrar el testimonio de testigos presenciales de la vida y obra del apóstol Pedro. Esto es atestiguado en épocas muy tempranas por el obispo Papías de Hiriápolis, el discípulo de Juan. Él también fue la causa de la gran discusión entre Pablo y Bernabé, que dividió el equipo misionero. Más adelante vemos. Sin embargo, posteriormente Pablo menciona a Juan Marcos de manera positiva. Colosenses 4:10, Timoteo 4:11 y Filemón 2:4. Ahora hacemos la siguiente pregunta. ¿Por qué Dios permitió esta división? ¿Qué opina, no sé, mi hermano Dani Acevedo? ¿Por qué usted cree que Dios permite de vez en cuando este tipo de divisiones? Creo yo que era necesario a que la palabra se vaya por otro rumbo. Es la voluntad del Señor, Él lo sabe todo. ¿Ya? Amén. Así mismo. No, acuérdense que con Dios no existen las coincidencias, ¿no? Bueno, seguimos. Versículo 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Cuando menciona la escritura que recorrieron toda la isla, probablemente esto significa que se detuvieron a predicar en todas las sinagogas en la isla. Qué maravilla, ¿verdad? Imagínense. Pafos se refiere al nuevo Pafos, distinto de la ciudad de Fenicia, distante a más de 7 kilómetros. Ambas ciudades llevan el nombre de la diosa fenicia Pafian. Era el dios del amor, también conocida como Afrodita, Astarte o Venus. La ciudad era la capital oficial de Chipre. Ahora, Bar Jesús. ¿Quién era este Bar Jesús? Este hombre era un falso profeta judío. Su nombre significa hijo de Josué. Imagínense. El término mago es el equivalente griego de una raíz aramea que significa hechicero. Su nombre griego era Elimas. Versículo 7. Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamado a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. El gobernador procónsul o Sergio Paulo se ha discutido mucho acerca de la historicidad de los relatos de Lucas. Aquí hay un buen ejemplo de esa exactitud como historiador. Él llama a este hombre procónsul. En griego es Antípatos, por lo tanto, Chipre era una provincia senatorial romana. Sabemos que esto ocurrió en el año 22 por decreto de Augusto. También conocemos el texto latino de Pablo donde informa: Sergio Solos comenzó su proconsulado en el 53 después de Cristo. La arqueología ha descubierto más información del mundo mediterráneo del siglo I después de Cristo, corroborando así con mayor seguridad y exactitud la precisión histórica de Lucas. Una inscripción encontrada en Chipre se refiere al procónsul Paulus. Ahora, cuando menciona que este hombre era inteligente, el término se utiliza con una amplia variedad de connotaciones.
En este contexto implica que gobernaba con eficacia. Al caracterizarlo de esta manera, también demuestra que no es el único evangelio que impactó a los pobres y analfabetos en aquel tiempo, sino también a ricos y también a educados. Además, es posible que Lucas, al escribir Hechos, intentara demostrar que el evangelio no era una amenaza para la denominación romana. Versículo 8. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar la fe del procónsul. Este nombre de Elimas, o el nombre griego de Elimas, parece ser una transliteración de un término árabe para un hombre sabio. Un sabio, un adivino que puede prever y controlar el futuro mediante la manipulación de las facultades invisibles y fuerzas ocultas. 2. Una palabra aramea para alguien que interpreta los sueños. Cuando menciona el hechicero, se relaciona con el término de magos, que significa caldeo, probablemente hombres sabios como Daniel. Ustedes recuerdan en Daniel capítulo 2, versículo 2. Daniel 4.9 y Mateo 2.1. Sin embargo, en los días de Pablo, identificaba a los magos y curanderos ambulantes que vagaban pues, en el mundo grecorromano. Recordamos que la tribu Magoi eran temidos y conocidos como los Quita y Pone Reyes, como los conocían. De allí que Herodes y toda Jerusalén pues se turbó de su llegada. Versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. Acuérdense que hay una diferencia entre ser cristiano, que ya está sellado por el sello de Dios, el cual es el Espíritu Santo. Efesios 4:30. Eso es un tema. Y otro tema es ser lleno del Espíritu Santo. Ojo con eso. No puede haber llenura del Espíritu Santo si una persona no es cristiana. Ojo también con eso. Lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Miren ese celo que tenía Pablo por la palabra. Por eso que cuando nosotros escuchamos ciertas cosas que como que no van acorde a las Escrituras, o van directamente en contra de la deidad. Por ejemplo, cuando dicen que Jesucristo no es Dios, sino que es el primer ser creado. Duele pues, duele. Directamente, no, duele. O cuando dice, no, pero es que el Padre es el mismo Hijo y a la vez el mismo Espíritu Santo. Modalismo, doctrina de Sabelio, unicitarismo, cuidado. Eso duele, duele. Sigamos. Pablo es el primero en usar su nombre romano en Hechos. Su palabra griega que significa pequeño. Algunos creen que se refiere a la estatura física de Pablo. Otros a su propia autovaloración como el más pequeño de los apóstoles, por haber perseguido a la iglesia. Probablemente era el segundo nombre que le habían dado sus padres al nacer. El apócrifo, los Hechos de Pablo y Tecla afirman que Pablo era bajito. Ojo, libro apócrifo, eso por si acaso, ¿no? Es importante aclararlo. El poder del Espíritu Santo que guió a la iglesia primitiva se describe con el término llenura. Hechos 2:4, 4:8, 6:3, 7:55, etc. En Hechos generalmente se asocia con la audacia de proclamar el Evangelio. Esa dunamis que tenían para predicar. De ahí viene el término dinamita. Sin miedo. De ahí que pues el diácono Esteban predicaba con todo denuedo. Sin importarle a él si lo iban a apedrear o no.
Y en este tiempo con miedo la gente, no, pues que me van a apedrear. No, me van a botar del trabajo si yo predico de Cristo. Imagínense. Versículo 10 dijo: oh, lleno de todo engaño y toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Pablo caracteriza a este falso profeta judío con varios términos. Mira cómo le dice. Primero, lleno de engaños. Es decir, que atrapa, así como que le pone el cebo, los atrapa. Ese es el único uso de este término en los escritos de Lucas. Mire cómo también le dice, totalmente fraudulento. No proviene de la palabra griega que significa hacer algo a la ligera o con frivolidad. Más bien tenía una connotación maligna, perversa. Hechos 18:14. El término solo se encuentra en Hechos capítulo 13, versículo 10 y en Hechos 18:14. También le dice hijo del diablo. Esta es una frase semita. Hechos 3:25 y 4:36. Para caracterizarlo según las acciones del diablo. Mateo 13:38, Juan 8:38, Juan 8:41, Juan 8:44. Ustedes recuerdan cuando el Señor dice, no, porque nosotros somos hijos de que... No. Y el Señor dice, ustedes son hijos del diablo. Juan 8:44. Enemigos de toda justicia. Así también lo mencionó el hermano Pablo. Lucas usa varias veces el término en sus escritos para introducir citas del Antiguo Testamento, como Lucas 1:71 y 1:74. Hechos 2:35 también lo menciona. Este hombre estaba en contra de todo lo que fuese de Dios. Pablo usa el término inclusivo todas, 3 veces para mostrar la total maldad de las emociones de este hombre. Cuando menciona la pregunta, ¿nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Pues la pregunta obviamente espera una respuesta afirmativa. En el Nuevo Testamento, la palabra camino o derecho expresa el concepto del Antiguo Testamento de justicia, derivado de la medida de una caña estándar. Y ahí también viene la palabra canon, se sabe, como una vara para medir. Los términos del Nuevo Testamento, torcido o pervertido, expresan los significados del Antiguo Testamento para el pecado como una desviación de la norma. Este hombre lo hizo todo torcido, es decir, contrario a toda justicia, con todo lo que tiene que ver con Dios. Versículo 11. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego. Ojo, que quien está mencionando esto es Pablo. Tema 1. Pablo era un apóstol y él se consideraba el abortivo. O sea, después de él, si alguien le menciona y le dice, no, pues que te vas a ir de mi iglesia, vas a quedar ciego, te va a dar cáncer, te vas a morir seco y todo ese tipo de cosas. No les crean. ¿Cuántas personas el Señor en su misericordia, metido en medio de todas estas congregaciones donde no se predica la sana doctrina? ¿Cuántas personas el Señor los sacó de ahí, les abrió el entendimiento, se le cayeron las vendas? Y yo, Señor, ahora entiendo, claro, porque lo trajo de muerte a vida. Ahora entiendo. Y lo resucita. Ahora sí te puedo buscar. Ahora sí te... Y ahí viene el texto del que confesare con su boca, porque con el corazón se cree, para etcétera, 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 ¿no? ¿Verdad? La consecuencia, porque el Señor primero lo trae de muerte a vida y como consecuencia, ahora sí, mi Señor, si no, imposible. Lázaro no se levantó solo, recordamos. Versículo 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Cuando dice que al ver lo sucedido el procónsul creyó, es la misma palabra griega pisteuo.
El sustantivo puede ser traducido como creer, fe o confianza y se utiliza en todo el Nuevo Testamento. ¿Para qué? Para, mis hermanos, para la fe genuina. El procónsul respondió al mensaje del evangelio. Los ojos de este hombre estaban cerrados, mi hermano, literalmente, estaban cerrados. Sus ojos se abrieron, pues obviamente, metafóricamente. Ese es el misterio de la fe y la incredulidad. Juan capítulo 9 para mejor entendimiento. Y acordémonos que fe puede ser sustantivo, verbo y adjetivo, ¿no? Ahora, versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Es evidente que el liderazgo ha cambiado. De ahora en adelante, en Hechos, el nombre de Pablo ocupará el primer lugar. Perge de Panfilia era la ciudad más grande de la pequeña provincia romana costera de Panfilia y ubicada en el centro al sur de Turquía. Ubicada a varios kilómetros tierra adentro para disuadir navegantes invasores de posibles ataques. Al parecer, Pablo no predicó aquí en este momento, pero lo hizo después de Hechos 14:25. No hay evidencia histórica de un grupo cristiano en esta área de varios cientos de años. Él simplemente atraviesa esta región costera. Ahora, cuando el texto menciona que Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén, Lucas registra este evento, pero no da ninguna pista. No da ninguna pista de por qué sucede, ni ningún otro autor del Nuevo Testamento. Lo que sí es cierto es que Pablo lo consideró pues que había desertado. Con eso. Pero tampoco que dice, no, pero es que este es un hereje. No, nada de esas cosas. Por si acaso. Como mencionaba nuestro pastor Dani Acevedo, Dios sabe cómo hace las cosas. Si tienen que separarse, uno váyase para allá, el otro váyase para acá. Pero ¿cuál es el objetivo? Vamos predicando. Ok, hermano mío, querido, cubre tú toda esta parte. Yo te cubro de este lado. Y ahí vamos. Y llevamos la semilla. Para aquí, para allá. Y vamos cumpliendo con la gran comisión. No, pero no se convierte en ninguno. Usted no va a convencer a nadie. El que convence de pecado es el Espíritu Santo. A nosotros nos compete llevar, ¿qué? La semilla. El resto lo hace el Espíritu Santo. Mi hermano, pero usted no ha ganado ningún alma para Cristo. Yo no. Porque yo no voy a tomar la posición del Espíritu Santo. Ok, ellos, versículo 14, ellos pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Antioquía de Pisidia, ¿o Pisidia? Sí. Esto significa literalmente hacia Antioquía desde Pisidia, ya que se encuentra en la provincia de la Frigia romana en Galacia. Era un grupo étnico distinto, probablemente procedente de Europa. Ahora, el sábado, pues ya saben que el sábado literalmente era el sábado. Esto se describe pues desde el anochecer del viernes hasta la puesta del sol del siguiente día, el sábado. Los judíos cuentan el tiempo desde la tarde a la tarde, según Génesis 1. Si ustedes me preguntan si las personas que guardan el sábado en este tiempo lo guardan de verdad como en el Antiguo Testamento, la respuesta es no. No tienen ni idea cómo era guardar el sábado. Mi hermano, ¿y nosotros por qué no guardamos el sábado? Porque nosotros somos cristianos. Pues entonces, ¿quién es nuestro Shabbat o nuestro reposo? Pues Cristo Jesús. Venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar, dijo el Señor. Él es nuestro Shabbat. Nosotros no somos cristianos de un día. Somos cristianos 24 horas al día, por los 365 días que tiene el año. O 64, dependiendo. Tú sabes. Las sinagogas generalmente le permitían a los visitantes itinerantes hablar así. Bueno, esto lo vemos en el versículo 15, ¿no? Ahora, vamos al versículo 15. Y después de la lectura de la ley y de los profetas,
los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Nada es coincidencia. Cómo el Espíritu Santo fue preparando todos los escenarios. Todo Hecho de los Apóstoles vemos cómo el Espíritu Santo estuvo moviéndose y preparando, y por aquí fue donde el eunuco, y luego por acá. El Espíritu Santo es quien hace todo. Lo hizo todo, pues, en este caso. Trayendo cadáveres espirituales a la vida. Y como consecuencia, Cristo es el Señor. Abba Padre. Como consecuencia. No es que es al revés, cuidado. Romanos menciona el Ordus Salutis. Ok. Cuando menciona el texto que la lectura de la ley y los profetas, esto era parte del característico orden del servicio en una sinagoga en los días de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes recuerdan que el Señor entraba, se ponía pues se cubría la cabeza, pedía los rollos, el libro de Isaías y empezaba. No había danza, no había pues que vamos a movernos y etcétera, etcétera. No, pero es que el rey David, eso es otro tema. Originalmente solo se leía la ley de Moisés, pero Antíoco IV Epífanes la prohibió en el 163 a.C. Y este fue el que profanó el templo. ¿Ustedes recuerdan? Bueno. Después los judíos la sustituyeron por la lectura de los profetas. Durante la revuelta macabea, el judaísmo fue restaurado y se continuó vinculando en la lectura de la ley y los profetas, como la estructura básica del servicio de la sinagoga. Esto lo pueden ver en el versículo 27. Y bueno, y ya sabemos cómo está dividido pues el canon hebreo. Ahora, cuando menciona sobre los jefes o los oficiales de la sinagoga, estos fueron los hombres encargados del mantenimiento del edificio y el orden del culto. Esto lo vemos en Lucas 8:41 y 49. A menudo también eran invitados a hablar. Cuando el texto menciona que si es que tienen un mensaje para exhortación, pues hablen. Esto es una oración condicional de primera clase, porque debe ser verdad desde la perspectiva del autor para sus propósitos literarios. Este era un aspecto normal de culto de la sinagoga. Pues Pablo se aprovechó de esa oportunidad. Pablo aprovechaba cada momento. ¿No les parece que nosotros debemos también hacer lo mismo? Aprovechar cada instante, cada momento para poder predicar de nuestro Señor Jesucristo y llevar el mensaje. En versículo 16, entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Generalmente los maestros judíos se sientan cuando enseñan. Sin embargo, era la costumbre grecorromana estar de pie mientras que enseñaba. Pablo modificó su forma y estilo de presentación de la audiencia. Permítame un segundo. Voy a cambiar la diapositiva para que... Ok. Esto es para aquellos legalistas que creen que la liturgia debe ser conforme a las costumbres bíblicas. Como cuando dicen: el árbol de Navidad no es bíblico porque es una tradición pagana. Ustedes ya han escuchado eso, ¿no? ¿Verdad? Recordamos que nosotros aprovechamos cualquier oportunidad para sentarnos a predicar de Cristo. Ahora que se acerca o se conmemora, ¿no?, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, bueno, la llegada de nuestro Señor Jesucristo acá a la tierra, o Navidad, como se lo conoce, nosotros aprovechamos para predicar. Y mucha gente va a salir a mencionar: pero es que esa fiesta es pagana y eso recuerda a Nimrod, que le cortaba la cabeza y que los colgaba en los arbolitos y todo eso. Mi hermano, nadie se sienta en estas fiestas para cortarle la cabeza a nadie. A menos nosotros los cristianos nos sentamos ¿para qué? Para predicar la palabra.
Ok, voy a tocar ok, vamos a ver. Y empezamos a citar Isaías 7, Isaías 9, así, y así sucesivamente. Pero nadie se sienta a cortarle la cabeza a nadie. Oh, sí, mi hermano Gabriel. No, ¿no? Ok. No, claro que no. Aunque saliendo del contexto también tenemos que prestar atención que hay personas que sí en las fiestas aprovechan, ¿no? Llevando esto a la fiesta que se juntan las familias y bueno, pasan estas cosas en algunas familias, ¿no? Claro, claro. Es una oportunidad, mire, ahora que se viene Navidad, es una oportunidad para llevar el mensaje. Aprovechen que están reunidos todos en familia. No se escondan. El diácono Esteban no se escondió. Él aprovechó. Y mire la condición en que él estaba. Mire la condición que él está. Usted va a llevar el mensaje. No lo van a apedrear. A lo mucho le van a dar un platito de comida, un pavito, algo. A lo mucho. Y lo peor que pueda pasar es que... No. Yeshua HaMashiach. No. Alejen. Shalom. No, a lo mucho. Pero usted ya llevó el mensaje. El resto lo hace el Espíritu Santo. Bueno, este sermón es muy similar al de Esteban de Hechos 7. Pues en muchos sentidos Pablo fue profundamente influenciado por la comprensión de Esteban del Antiguo Testamento y el Evangelio en sí. Versículo 17. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Pablo comenzó su revisión de la historia antigua con la llamada de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, en el Génesis, y el cautiverio y la liberación de Egipto. Ustedes recuerdan, en Éxodo y en Deuteronomio. Con gran poder, con brazo levantado los sacó. Cuando la Biblia menciona esto es típico de las imágenes del Antiguo Testamento. Si es que vemos en la Septuaginta, por ejemplo, tenemos en Éxodo 6.1 y en Éxodo 6.6, en términos físicos. Es similar a la frase antropomórfica, su brazo derecho, o la mano de Dios. Acuérdense que son frases antropomórficas. O sea, no es que Dios tiene una mano. Dios es espíritu. Ojo. La Biblia habla de Dios usando el vocabulario humano a pesar de que Él es eterno, no físico. Él es espíritu, es omnipresente. Estas analogías bíblicas son la fuente de muchos malos entendidos y exageraciones literales en algunos casos. La Biblia habla de Dios utilizando la analogía, la metáfora, la negación, etcétera, etcétera. Dios es mucho más que la caída en un tiempo finito. No está atado al tiempo. Acuérdense que para Él es desde la eternidad. Existe desde la eternidad. Versículo 18. Y por un tiempo, como de 40 años, lo soportó en el desierto. Esto expresa Deuteronomio capítulo 1, versículo 31. Y se puede traducir como alimentado por una nodriza. En el Antiguo Testamento aparece en los libros de Éxodo y Números. El término 40 a menudo es un número redondo. Literalmente se refiere al tiempo transcurrido desde Horeb hasta Sittim. Son 38 más un periodo de 2 años en el monte de Horeb. O bueno, el Sinaí. Versículo 19. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Los pueblos de la Palestina pueden caracterizarse de varias maneras. Primero, términos gentilicios, cananeas, es decir, las tierras bajas. Esto lo vemos en Génesis capítulo 10, versículo del 18 al 29. Jueces 1.1. A los amorreos de las montañas. Esto lo vemos en Génesis 15:16. 2 naciones cananeos, fereceos. También lo vemos en Génesis 13:7, 34:30 y en Jueces 1 del 4 al 5. 3 naciones heveos, cananeos, hititas. Lo vemos en Éxodo 23:28. 6 naciones al cananeo, al eteo, al amorreo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Éxodo
capítulo 3, versículo 8. Éxodo 33, 2. 34, 11. Deuteronomio 20, 17. También en Josué 12, 8. 7 pueblos hititas, jerjeseos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos, jebuseos. Deuteronomio 7, 1. Josué 3, 10 y 24, 11. Cuando menciona el texto en herencia, es un término compuesto por la triple raíz kata, kleros y nemo, común en la Septuaginta, pero solo usado aquí en el Nuevo Testamento, pues otros textos tienen kata, kleros y didomi. Esto implica como que echar suertes, como una forma de dividir la tierra prometida entre las tribus. Lo vemos en Josué 13 y 19. La palabra kleros da origen al término clero, pero en el Nuevo Testamento siempre se refiere a ¿qué? Al cuerpo de creyentes. No se refiere a un grupo élite, ¿no? Los 400 años de esclavitud en Egipto, Génesis 15:13. Los 40 años de peregrinaje por la montaña, Éxodo 16:35. Números 14, 33 y 34. Y también tenemos entre 7 y 10 años de conquista de Josué. Eso lo vemos en 14, 10 y 10. El Textus Receptus, que es la base de las versiones de la Reforma, traslada el número al versículo 20 y parece involucrar a jueces. Pero estas palabras no aparecen en los manuscritos más antiguos ni en los mejores unciales griegos, que coincide más con la fecha de Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 1. Seguimos, versículo 20. Después, como 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Se refiere al periodo comprendido entre el libro de los jueces y Samuel 7. Versículo 21. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Por cierto, Pablo vino de esa tribu, de la tribu de Benjamín, por si acaso. Era la tribu más élite. Imagínense, Pablo tenía para sobrarse. Mas sin embargo, él tenía todos los títulos criados a los pies de Gamaliel, etcétera, etcétera. Pero él todo lo tomó por basura. Imagínense. Cuando menciona el texto 40 años, esta frase temporal no aparece en el Antiguo Testamento, sino que se trata del problema de los manuscritos del Antiguo Testamento relacionados con 1 Samuel 13:1, donde se incluye el término 40. Josefo, Claudio Josefo, en Antigüedades, en su libro Antigüedades, también menciona que Saúl reinó 40 años. La Septuaginta simplemente omite la frase completa e inicia con 1 Samuel capítulo 3 versículo 2. Así que 40 es una tradición rabínica. O sea, para ellos, si algo pasó 39 años, 38 y algo, 40, ya, listo, ya está. Versículo 22. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Esta no es una cita directa del Antiguo Testamento, más bien parece una combinación entre Salmos 89:20 y 1 Samuel 13:14. Recordemos que en este sermón de Pablo sigue el esquema de la rendición histórica de Esteban en Hechos 7. Por lo que David puede ser denominado un hombre de corazón divino, pese a haber sido un famoso pecador. Sí, mis hermanos, David también pecó. ¿Pero cómo? Pero si fue conforme al corazón de Jehová. Sí, mi hermano, David pecó. Y planificó también la muerte, ya saben, ¿no? Para quedarse con, ya saben. Esto lo vemos en Salmos 32 y 51 y también lo vemos en 2 Samuel 11. Aquí Pablo lo utiliza como una gran motivación para todos los creyentes. Y hasta el día de hoy. Usted dice: no, es que no estoy seguro si predicar, es que me miran con mala cara. Y es que acuérdense del diácono Esteban.
A ese no le importó nada. Pidámosles al Padre Celestial para que su Santo Espíritu nos acompañe en el momento de predicar la verdad. Que ponga palabras en nuestra boca. Palabras cuando obviamente hemos leído las Escrituras. ¿Dónde está? Acá. Porque el Espíritu Santo no le va a traer o no le va a recordar las Escrituras a alguien pues que nunca ha leído las Escrituras, se la pasa durmiendo y dice que tiene sueños y visiones. Por favor. Seguimos. En el contexto del Antiguo Testamento, por cierto, Saulo fue desobediente y por ello rechazado. Pero también en la vida de David hubo desobediencia. Dios trabaja con los seres humanos imperfectos para cumplir con su plan redentor. Dios no se va a detener. Él hace su voluntad, sí o sí. Versículo 23. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Es un paralelo de Hechos capítulo 7, versículo 52. Aquí vuelve a señalar todas las promesas del Antiguo Testamento. ¿Estamos listos para apuntar? Vamos. Una redención a través de la semilla de una mujer. Génesis capítulo 3, versículo 15. 2. Un gobernante de Judá. Génesis capítulo 49, versículo 10. 3. Un líder que viene al igual que Moisés, el profeta. ¿Recuerdan? Esto lo vemos en Deuteronomio 18:15 y 18:18. 4. Un líder de David. Esto lo vemos en 2 de Samuel, capítulo 7. También tenemos en Salmos 132:11, Isaías 11:1. También tenemos en Isaías 11:10 y Mateo 1:1. 5. Un siervo sufriente. Ya ustedes recuerdan el texto. Isaías capítulo 52:13 y capítulo 53:12. Mis hermanos, yo mejor les recomiendo lean desde todo el capítulo 52 y pasen al 53. Léanlo así de corrido. Eso es lindísimo. Lindísimo. 6. Un Salvador. Lucas 2:11, Mateo 1:21, Juan 1:29, 4:42, Hechos 5:31. Para Lucas, el número 4 es el más importante, o sea, un líder de David. Esto lo vemos en Lucas 1:32, 1:69, 2:4, 3:31, Hechos 2:29 al 31, Hechos 13 del 22 al 23. El Mesías desencadenaría de la línea de Isaías. Esto lo vemos en Isaías 9:7, 11:1, 11:10 y 16:5. ¿Se dan cuenta cómo todo se ha ido cumpliendo? Cómo el Espíritu Santo vino preparando todo el escenario para que todo poco a poco vaya apuntando ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Cómo todos estos predicadores valientes, alzados, levantados por el mismo Espíritu Santo, en todo Hechos de los Apóstoles no desperdiciaron una sola oportunidad para predicar el mensaje de salvación. Algo que nosotros deberíamos tener presentes también a este tiempo. Si nosotros el día de mañana nos levantamos y no tenemos así como que, oh, no, es que no sé, no quiero ir a predicar porque, mis hermanos, oremos. Oremos, pidámosle, Padre Celestial. Tú eres el que pones el querer como el hacer en nosotros. Ayúdanos a llevar este mensaje. Ayúdanos a preparar este mensaje. Para llevar no solo a nuestros amigos,
Aquí viene la parte más difícil. Sino también a nuestros enemigos, para los que tienen enemigos. Que nos van a odiar, mis hermanos. La Biblia dice, bienaventurados los vituperados por causa de mi nombre, dijo nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurado significa felices, sea usted feliz 2 veces. Imagínense. Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta. Puedo interactuar con mi hermana Silvia Rojas. Bienvenida. Puede activar el micrófono, mi hermana querida. Buenas noches, hermano David, y a todos nuestros hermanos. No, realmente muy bien explicado, hermano David, y realmente, pues, cómo es que siempre expuestos a tu palabra, el Señor, a través de su Santo Espíritu, siempre nos va guiando y nos va encaminando, y también nos fortalece para poder predicar del Señor en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar, que es a lo que Dios nos llama, a predicar al mayor tesoro que es Cristo, en nuestro Redentor y Salvador, en el único que hay salvación y vida eterna en él. Amén, amén. No hay otro camino. Hechos 4, no Hechos 4:12 no y entre otros textos, ¿no? Hechos 4:12 confirma lo que acaba de mencionar, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien nosotros podamos ser salvos. Solamente Amén. el Señor. Amén. No existe eso de que todos los caminos conducen a Roma. Tranquilo, no se preocupe. Ahí practiquemos ahí las doctrinas de Joel Osteen. No. Y le digo, nos maravillamos realmente de la obra del Señor en nosotros, ¿verdad? Que en cualquier circunstancia en la que estemos, y cualquier persona que se acerque a nosotros porque algo ve, ¿verdad? Y siempre una necesidad, como también nosotros siempre necesitamos, pero es ahí el momento que Dios pone para predicarle del Señor. En el único que hay libertad, hay paz y hay gozo en él. Porque si Él lo pone. Cuando uno buscaba antes el momento, no se da, es el momento que Dios pone, porque solamente lo sabe. Bueno, mire que usted acaba de mencionar algo tan cierto. Juan 8:36 dice, porque si el Hijo os libertare, mire la condición, si el Hijo os libertare, está hablando de nuestro Señor, ¿no? Amén. Verdaderamente vamos a ser libres. Amén. Libres de toda esa paranoia. ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Y Donald Trump va a volver a ser presidente de los Estados Unidos? ¿Y Joe Biden? ¿Y qué va a pasar? Hay tanta gente que está en este tiempo con esa ansiedad. Y no tienen ese descanso, pero solamente Cristo Jesús es quien nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y por qué sobrepasa todo entendimiento? Porque va a guardar nuestros corazones en Cristo Jesús. Filipenses 4 del 6 al 7. Versículos 6 y 7. Entonces el mundo se va cayendo a pedazos, pero nosotros seguimos adelante. Predicando a los que nos llamaron. A lo que nos dice la Escritura, la gran encomienda. Vea, ahí voy, Señor. Ahí voy, Señor. No, pero no se van a convertir. No se preocupe, eso no le compete a usted. Solo ponga a esa persona que está terca, necia, cerrada del entendimiento bíblico, póngalo en las manos del Señor. Imagínense, él es el único que conoce toda nuestra composición física, humana, espiritual. Él conoce toda nuestra alma, cuerpo y espíritu. No, mi hermano, solamente somos dos. No. Alma, cuerpo y espíritu. Es importante que sepamos eso, ¿no? Para más adelante el próximo estudio. Mi hermano Gabriel, ¿qué opinas? Cuéntame. ¿Qué opinas de la predicación del mensaje a pesar de las circunstancias? La verdad que todo el estudio de hoy estuvo muy lindo y es para reflexionar. Quería compartir me quedé pensando en una situación que se leyó
En el versículo 7 dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo, era un hombre como cualquier persona, como nos predicaron a nosotros, era un hombre inteligente que hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra, ¿no? La palabra de Dios. Y había una persona que no lo dejaba, en este caso era el mago, no lo dejaba. Me quedé pensando en eso. Los planes del Señor a los escogidos, cuando estamos predicando, nosotros predicamos, a los escogidos el Señor los toma. Y fíjate que en el 10 dice, en el 12, entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Y eso es lo maravilloso, eso, se trata de eso. La verdad que el Señor hace todas las cosas conforme a su voluntad, ¿no? Y mira que no hay nada que lo detenga. No, eso, exactamente. Se puede, ahora, ¿qué va a pasar? Mire. La voluntad de Dios se cumple o se cumple. Mi hermano, pero, y creo que siempre menciono lo mismo, ¿no? Mi hermano, y la vacuna, y voy a perder la salvación. No existen personas que mueren antes de tiempo. Ya eso lo hemos explicado muchas veces. Dios ya sabe cuándo va a morir uno de los que estamos aquí presentes. Dios ya lo sabe. Él ya ha decretado desde la eternidad cuándo debió haber nacido mi hermano, amigo y pastor Dani Acevedo. Quizás en un pasado mi hermano estuvo, la escritura lo dice, muerto en delitos y pecados. Pero solo el Señor sabía cuándo era el momento de traer ese cadáver. Traerlo de muerte a vida. Y el Señor ya sabe cuándo mi hermano va a partir. Si es que el Señor no viene antes. Él ya lo sabe. Entonces que de repente vamos a decir que, no sé, le dio una congestión nasal, le dio gripe o le dio una infección estomacal y va al hospital y le van a poner una inyección. Oye, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Espérate. Mi hermano, ¿por qué se asusta si va a morir o no va a morir? ¿Por qué se asusta? ¿Acaso esa vida le pertenece a usted? Esa vida no es suya. Porque nuestras vidas, estoy hablando de los cristianos, fuimos comprados con precio de sangre. Por eso dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo tenía mis planes, que yo quería ser piloto de avión. Si el Señor te sacó de allá y te echó a perder todos esos planes, pues, y te trajo acá, bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Alguien por ahí en el grupo estaban tratando el tema soteriología en uno de los grupos de WhatsApp. Y me hacen una pregunta, mi hermano, pero ¿y qué pasa si es que yo no estoy escogido, que esto, que lo otro? A ver, ¿usted qué haría si usted se entera de que usted no ha sido escogido para salvación? Y yo le digo, mire, primero, Romanos 8:16 dice que el mismo Espíritu testifica que somos hijos de Dios. Gálatas 5:22, 23 muestra el fruto del Espíritu Santo. Amor, paciencia, mansedumbre, etcétera. Ya ustedes lo saben. Ok. Y a pesar de eso, pues, conocemos la seguridad de la salvación. Romanos 8:35, 39, entre otros miles de textos. Pero, y ahí es la parte que él se quedó así como que... Era una mujer, perdón. Se quedó así como que sorprendida. Porque yo le dije, aún cuando el Señor no me hubiera escogido para salvación, sea bendito su nombre por los siglos de los siglos. Aun cuando no me haya escogido para salvación. ¿Saben por qué? Porque por misericordia estoy sentado aquí trayendo el mensaje. Por misericordia. Estamos viviendo así, vea. Así, nos regaló, toma, ahí te doy esa vida, ¿verdad? Ahí está, por misericordia. Por eso no podemos portarnos altaneros, ni decir, es que tú me tienes que dar, ¿cuál le tienes que dar? Él no está obligado a darnos lo que a nosotros nos plazca. Él no es el mago de la lámpara o Aladino, no, mis hermanos. Si Él nos da la provisión en el día de mañana para poder sustentar una familia, bendito sea su nombre. Y si no lo da, bendito sea su nombre. Mi hermano
Dani Acevedo, ¿qué opina usted del mensaje el día de hoy? Bienvenido. Bueno, pastor, lo que yo estaba escuchando, lo que usted dijo sobre el tema de Pablo, de cómo fue, o sea, el momento en que usted estaba enseñando, yo me estaba transportando de cómo Pablo, siendo un hombre asesino, perseguidor de la iglesia, y de un momento a otro fue transformado y usado por el Espíritu Santo, por la voluntad de Dios, y predicar la palabra con denuedo. Vemos ahí la transformación. Dice que para el mundo es una locura lo que se está haciendo, pero para nosotros es salvación, es por la gracia. Entonces eso me hizo también ver una parte de mi vida cuando usted habló sobre mí, de que si Dios desea que me haya levantado, me levanta, o que me lleve, me lleva, porque es su voluntad de Él. Entonces me hizo recordar los tiempos cuando yo vivía en mis delitos y pecados, que yo era una persona mala, yo era, imagínate todo lo que yo era, y hoy en día soy un milagro de Dios. Amén. Y lo único que yo quiero, yo deseo también, no sé, siendo un hombre malo, de un momento a otro, de un día a otro, mi vida se transformó. Y en esos momentos cuando todavía no, bueno, estoy hablando de mi testimonio, en esos tiempos cuando no conocía mucho la palabra, pero tenía en mí, de predicar la palabra, de decir, amigo, Cristo te ama y esto, que lo... Bueno, cuando no conocía mucho, pero sí tenía ese denuedo de hablar de Cristo a todo el mundo. Amén. Amén. Y usted mencionó una palabra ahí que es importante. Yo le pregunto, por ejemplo, a mi hermano Ismael Cortés. God bless you, my brother Ismael Cortés. It is good to see you, good to have you here again. Mi hermano Ismael Cortés. ¿No le parece que eso es un milagro? Cómo Dios trae, y esto lo digo con respeto, no peyorativamente, trae miserables pecadores, cadáveres, les sopla el aliento de vida para traerlos. ¿Qué opina mi hermano Ismael? El micrófono, mi hermano. I cannot hear you very well. Ahora sí. Esa misma pregunta me la hago yo, hermano. ¿Cómo es que Dios se fija en miserables pecadores como nosotros? Y para más que en 1 Corintios nos dice que Él ha escogido lo más vil, lo más necio, ¿verdad? Para avergonzar a los sabios, a los fuertes, etc. Tiene que ser sencillamente de la pura gracia de Dios. Es la única explicación que yo tengo, de pura gracia, de su beneplácito, de su buena voluntad, que Él nos ha escogido para la salvación. ¿Por qué? Hay que esperar a preguntarle un día cuando estemos en su presencia. Amén, amén, amén. Y nosotros, pues, aunque nos haya escogido o no nos haya escogido, ¿quiénes somos nosotros? Pedazos de barro para rebelarnos contra el alfarero. ¿Quiénes somos nosotros, mis hermanos? Por eso yo digo, aunque si nos escogió, gloria a Dios. Y aunque no nos haya escogido, bendito sea su nombre. Porque estamos ya de por sí viviendo por pura misericordia. Hace 3 semanas atrás, tenía muy triste, muy lamentable, una persona a la cual yo apreciaba mucho, pero era un muchacho, 23 años. Se suicidó. 3 veces. 3 veces le llevé el mensaje. Y es verdad, a nosotros nos duele. A nosotros nos duele. ¿Por qué? Porque, o sea, somos seres humanos. Nosotros también sentimos. ¿Y cuántas veces lo puse en manos del Señor? Señor, por favor. Pero el muchacho, bueno, se suicidó. No sabemos, mis hermanos, hoy estamos, no estamos, pero tenemos que llevar el mensaje.
Así que, ¿qué les parece? Vamos a orar, mis hermanos. ¿Qué les parece? Vamos a cerrar nuestros ojos e inclinen su rostro en acto de reverencia al Padre. Bendito y amado Padre celestial, creador de los cielos y la tierra. Te damos gracias porque se ha predicado tu palabra. Padre Santo, tu palabra tiene tantas riquezas para nosotros aprender. ¿Cómo aprendemos del libro de Hechos de los Apóstoles para poder aplicar en nuestras vidas? ¿Cómo predicar tu mensaje con ese denuedo que solamente viene de ti? Tú no nos has escogido para predicar porque es muy inteligente, porque podamos hacer algo, porque... no, mi Padre, no, Padre amado. Solo tú sabes por qué has escogido a los que has considerado para que lleven este mensaje. Rogamos y anhelamos que este mensaje llegue a todos los rincones del planeta. Por eso, Padre Santo, no por temor al infierno, predicamos como dice en Mateo 22, del 36 al 40, por amor al Padre y también por amor al prójimo. En eso se cumple la ley y los profetas. No predicamos por amor, por temor al infierno. No, predicamos por amor a las personas. Ayúdanos, pero también, Padre Santo, perdónanos. Ayúdanos a mantenernos firmes, a examinarnos cada día. Somos pecadores y hemos muchas veces ofendido a un Dios que es santo 3 veces. Ten misericordia de nosotros. No queremos tener ningún pecado oculto. Queremos confesarlo ante ti para no entorpecer tu obra. Sabemos que igual tu obra se cumple sí o sí porque tú eres soberano. Pero ayúdanos a mantenernos firmes, porque si tu salvación dependiera de nuestras obras, con certeza la perdemos. Pero gracias, Padre, porque la salvación viene de ti. Gracias por Cristo Jesús, Señor nuestro. Anhelamos su venida. Y como dice tu palabra, el Espíritu y la novia dicen, ven. Ven, Señor Jesús, ven. Anhelamos tu venida. Gracias, Padre, por este momento con mis hermanos. Y rogamos y los ponemos en tus manos para que sea este mensaje de edificación para todo aquel que lo vaya a ver. Te oramos por la vida de nuestros hermanos, amigos y pastores que trabajamos para este ministerio por amor a ti y por amor al prójimo, sin esperar nada a cambio. No. Lo hacemos por amor a ti, Padre. Como decía al inicio, no por temor al infierno. Gracias, Padre Santo. Ponemos en tus manos nuestras familias. Guíalos, Padre. Los que somos padres, nuestros hijos, lo ponemos en tus manos, porque sabemos que estamos en tiempos muy difíciles. Tú lo sabes todo, Padre. Gracias. No hay cosa alguna humana que podamos hacer para agradecer por todo lo que tú has hecho por nosotros, aún sin merecerlo. Sin merecerlo. Gracias, Padre. Te rogamos que te quedes con nosotros, nos acompañes, nos guíes y exhórtanos también cuando sea necesario exhortarnos. Te lo rogamos, te lo imploramos en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, amigo y abogado, aquel que viene a juzgar a vivos y a muertos. Lo pedimos en su nombre. Amén. Mis hermanos queridos, muchas gracias por este tiempo que ustedes han estado aquí con nosotros.
Te mando un abrazo, mi hermana Viviana, y también para Waldo. Espero que se encuentren bien allá en Chile. ¿Cómo se llamaba la ciudad? Perdóname, me olvidé. La ciudad donde ustedes estaban, en Los Ángeles. Sí, y es Wildo. Wildo. ¿Yo qué dije? Waldo. ¿Te parece? Wildo, Los Ángeles, Chile. Los Ángeles, Chile. Los Ángeles, Chile. Yo Sur- conocí acá Los Ángeles, pero sur de Chile. Los Ángeles, California, pero no sabía que había Los Ángeles en Chile. Ok, mis hermanos. Mis hermanos, nos vemos, si el Señor lo permite, de aquí al jueves. Así que bendiciones. Si alguien quiere tomar la foto, vea, ahí le va el puñito. Vea. 3, 2, 1. Ahora sí, bendiciones. Cuídense, no olviden orar antes de descansar. Bendiciones.